El mal de ojo, el maleficio y el exorcismo son los temas que vamos a tocar el día de hoy. Suscríbete al canal si aún no te has suscrito y toca la campanita. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. El maleficio, como los católicos lo llaman, o como los judíos lo llaman, el mal de ojo. Un amigo judío, muy sabio por cierto, me explicó cierto día que el 80%, bueno, si podemos expresarlo en cifras de alguna forma, la mayoría de las personas que descansan en el panteón, la mayoría de esos cuerpos muertos que están en el panteón fueron víctimas del mal de ojo, es decir, están ahí por el mal de ojo, lo que la tradición católica entiende como el maleficio. En este video vamos a tomar en cuenta la tradición judía y la tradición católica. Vamos a hacer un sincretismo y llegar a nuestras propias conclusiones. Me basé para este videoprograma, entre otros libros, en el libro de Summa Demoniaca de José Antonio Fortea. Primero, vamos a definir qué es el maleficio. El maleficio es aquella operación que se hace para dañar a otro, con el concurso de los demonios. Hay maleficios para matar, para provocar posesión, para que le vaya a uno mal en los negocios, para que alguien se enferme. Pero como ya se ha dicho, los maleficios tienen efecto solamente si Dios, el santo bendito es su nombre, lo permite. En el ritual de exorcismos de la Iglesia Católica dice: mande al demonio decir si permanece en aquel cuerpo por alguna obra mágica o signos o instrumentos maléficos, los cuales, si el poseso los ha comido, que los vomite, o si están en algún lugar fuera del cuerpo, que los revele, y encontrados, que sean quemados completamente. Si el poseso vomita un objeto maléfico, hay que quemarlo, pero el exorcista es mejor que no lo toque con las manos, y si lo toca conviene que mientras lo hace, rece, y que se lave después las manos con agua bendita. De lo contrario, ese tipo de objetos puede provocarle alguna vez problemas en la salud durante algún tiempo. Según la tradición cabalística, mis amigos, los objetos no tienen ningún poder sobre de ti. Si tú cumples mitzvahs, si das sedaká, si haces teshuvah, si estás cerca de Dios, no tiene ninguna influencia sobre de ti. Lo mismo con los astros. En otros videos ya lo hemos explicado que los astros no tienen ninguna influencia sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel me refiero a los que creen en el santo bendito es, en Yod Hei Vav Hei. Sin meterme a ideologías políticas y absurdas, simplemente aquel que cree en el santo bendito es y que le reza y que sabe que no hay intermediarios entre uno y Dios, pues ellos son hijos de Jacob. Y no importa la religión, no importa en dónde hayas nacido, si tú crees en la unicidad, pues eres hijo de Jacob, eres hijo de Abraham. Y por lo tanto ni el mal de ojo ni los maleficios pueden afectarte. Pero bueno, vamos a ver quiénes están sometidos a los astros y quiénes están sometidos a la suerte. Saben, yo prefiero estar sometido al yugo de la Torah y de Dios, porque Dios es misericordioso. La suerte es cruel, la suerte es terrible, la suerte no se tienta el corazón. Vamos a platicar acerca de estas personas que se dejan a la suerte, ya que estas personas que se dejan a la suerte y que creen en ellas mismas, pues son las que están proclives, son las propensas a aceptar el maleficio, a aceptar el demonio dentro de sí. Son ese tipo de personas que sí pueden caer, según la tradición cabalística. Así que si eres de los que creen que con su propio poder y con su propia fuerza vas a salir adelante, pues eres proclive a una infestación de demonios según el Zohar. Hay un común denominador muy interesante que vale la pena resaltar, mis amigos, y es que según Summa Demoniaca, cuando tienes una posesión diabólica es porque previamente ya hiciste un ritual esotérico, jugaste Ouija, jugaste el juego de la copa, alguno de esos juegos de invocaciones. Así que ya sabes, si tú has jugado algún juego de invocación como la Ouija, el juego de la copa o algo parecido, pues eres proclive a tener una posesión demoníaca. Antes de continuar con este videoprograma, quiero pedirte que te suscribas si aún no lo has hecho, que toques la campanita y que actives todas las notificaciones para que YouTube te avise cada cuando subimos video. Es muy importante que actives todas las notificaciones. Vamos a platicar acerca del exorcismo y para esto me voy a basar en el libro de Summa Demoniaca.
El exorcismo es el rito por el que se ordena al demonio salir del cuerpo de un poseso. La esencia del exorcismo es la conjuración, es decir, la orden dada al demonio para que abandone el cuerpo. El rito eclesiástico del exorcismo contiene muchos ritos menores, la letanía de los santos, liturgia de la palabra, rezo de la oración dominical, etc. Pero su verdadera esencia es la conjuración del demonio. Las oraciones dirigidas a Dios son deprecativas, es decir, se le suplica, mientras que al demonio nunca se le pide nada, sino que se le conjura, esto es, se le ordena, y se le ordena por el poder sacerdotal o por el poder inherente en el mismo nombre de Dios. Si un exorcismo no hubiera conjuración, no habría verdadero exorcismo. El rasgo definitorio y específico del exorcismo, según Summa Demoniaca, es la conjuración. De hecho, la palabra griega, exorcisen, significa justamente eso, conjurar. Y a continuación les voy a explicar cuáles son las partes del exorcismo, según Summa Demoniaca. Primero se tiene que comprobar precisamente que el caso es de una auténtica posesión y que no sea alguna enfermedad psiquiátrica. Después de eso se consigue la autorización del Papa. Lo ideal es que el exorcista tenga un equipo de laicos que le ayuden durante el exorcismo. Laicos que sujeten al poseso y que recen durante el acto litúrgico. Pueden ser entre 5 y 10, pero si están ahí rezando, entonces no estorba ese número, pues la oración se suma. La oración de este equipo de laicos que asisten a las sesiones no son algo sin mucha importancia. Por el contrario, el poder de la oración de un grupo es muy superior al de un sacerdote solo. No necesariamente el equipo de sacerdotes que disciernen tienen que ser los que después hagan los exorcismos. Como se ha dicho ya, el exorcismo es una operación más fácil de hacer que la acción de recibir de la persona y de discernir, pues para el exorcismo basta conseguir el manual, y si hay algunas dudas pueden consultar con alguien del equipo de discernimiento, pero ningún manual puede dar la experiencia necesaria, según el padre Forteo. Dice el padre Forteo, resumiendo, lo ideal es que el ministerio en las grandes arquidiócesis, con atención de muchos casos, se organice con 3 tipos de personas. 1. Los consultores, son los encargados del discernimiento. 2. Los exorcistas, encargados de llevar a cabo el exorcismo. Y 3. Los asistentes, el equipo de laicos que asisten con su oración y ayuda en los exorcismos. Entre los asistentes podría haber laicos más fijos en este ministerio que se encargarán del acompañamiento espiritual de los posesos y de sus familias. En el libro de Summa Demoniaca nos plantea una pregunta muy interesante, bueno, que en lo personal se me hizo muy interesante, ya que yo he hecho un video del exorcista, hice un análisis esotérico. Te voy a dejar el link de ese video en la descripción del primer comentario y aquí en las pestañas y en el video final para que veas ese análisis. La pregunta que se hacen en este libro es la siguiente: ¿es verdad, es cierto que el demonio se venga de los exorcistas? A esto responde el padre Fortea: el demonio ya trata de hacer todo el mal que puede, y si pudiera hacer más mal, lo haría. Y Santa Teresa de Jesús escribió en el libro de su vida lo siguiente: pues si este Señor Dios es poderoso, como veo que lo es, y sé que son sus esclavos los demonios, y de esto no hay que dudar, pues es fe, siendo yo sierva de este Señor y Rey, ¿qué mal me pueden hacer ellos a mí? ¿Por qué no he yo de tener fortaleza para combatirme con todo el infierno? Tomaba una cruz en la mano y parecía verdaderamente darme Dios ánimo, que yo me vi otra en un breve tiempo, que no temiera tomarme con ellos a brazos, que me pareciera fácilmente con aquella cruz los venciera a todos. Y así dije: ahora venid todos, que siendo sierva del Señor, yo quiero ver qué me podéis hacer. Se dice, mis amigos, que Santa Teresa de Jesús estuvo poseída varias veces y que entraban y salían demonios de su cuerpo. Ya que los demonios pueden poseer tu cuerpo, el alma jamás, el alma le pertenece a Dios, pero tu cuerpo sí lo pueden poseer y lo pueden estigmatizar, como a Santa Teresa de Jesús. Si este video tiene éxito y les está interesando el tema, puedo hacer una segunda parte platicando de los estigmas en la Iglesia Católica. Hay casos muy interesantes, como el de Santa Teresa. No te vayas de este video porque apenas empieza lo más interesante. Les voy a platicar, les voy a narrar a continuación el caso más importante, más impactante que tuvo el sacerdote José Antonio Fortea.
Se los voy a relatar del libro Suma Demoníaca. Dice: el caso más importante que he tenido en mi vida ha sido el de una chica a la que he dado en llamar Marta. Un caso por el que llevo rezando ya 5 años y al que se sumó otro sacerdote orando conmigo a partir del 3er año. Entre los dos rezamos 3 horas y media cada semana. Este caso incluso todavía es tan largo y prolijo de detalles que aquí solo voy a poder resumirlo con unas líneas más generales. Una explicación cabal requeriría un libro tan solo para explicar este caso. Marta era una universitaria en la que aparecieron signos de posesión, trances, convulsiones, perfecto entendimiento de lenguas por ella desconocidas, hablaba lenguas extrañas, mostraba aversión a lo sagrado, etc. En ocasiones conocía cosas completamente ocultas que yo a nadie había comentado. Por supuesto, entendía el latín cuando le hablaba en ese idioma. Incluso en 3 ocasiones llegó a levitar, una de ellas encima de un sillón. 5 años de oraciones a razón de más de 3 horas semanales como media es algo que acababa con la paciencia de cualquiera, pero ni su madre ni yo albergábamos la menor duda acerca del carácter sobrenatural de lo que ella padece. En las sesiones han salido muchos demonios, pero la razón de que el caso haya sido tan largo al principio radicaba en que existía un chico obsesionado por ella, obsesionado sexualmente, y el cual pertenecía a una secta satánica. Los demonios, a través de ella en las sesiones de oración, nos decían que ese joven seguía invocando al demonio para conseguirla. La secta entera, en ocasiones, invocaba al demonio con ese propósito, habiéndose planteado él este asunto como un reto. Nosotros, dice el padre, exorcizábamos a los demonios, pero el chico obsesionado con ella volvía a invocarlos para que entraran otra vez, y así, semana tras semana. El Señor nos dio a entender por medio de la misma posesa que el único modo de acabar con esa situación era rezar por el miembro de esa secta satánica para que se convirtiera. Y si no se convirtiera, Dios mismo pondría solución a esta situación. El caso se había alargado tanto para dar tiempo al miembro de la secta satánica a que se arrepintiera, antes de que la justicia divina le cayera sobre él con todo su peso de eternidad. El nombre del chico dejó de aparecer en las sesiones, y este aspecto, el del valor sobrenatural de la perseverancia en el sufrimiento, parecía que era la única razón para que Dios permitiera una adoración tan prolongada. En este caso, a través de ella, en ocasiones los ángeles nos hablaron, dándonos aliento, moviéndonos a la fe y al amor a Dios. A veces olimos perfumes en una parte concreta del aire de la capilla. Seguimos orando por ella con la tranquilidad de que ninguna oración es infructuosa y que la obediencia a los planes de Dios obtendrá su premio. El Baal Shem Tov, mis amigos, el Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, hacía exorcismos, los cuales duraban de semanas a años. El Baal Shem Tov lo narra en uno de sus libros. El caso del rey Esaú, que también fue víctima de una posesión satánica. Aquel rey que quería matar al rey David y que montaba en cólera. No lo sé, mis amigos, yo quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios porque este tema da mucho de qué hablar. Yo me despido, mis amigos, y no sin antes recordarles lo que dice las Sagradas Escrituras con respecto a esto, que hay 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha. Esto se refiere al número de demonios que nos acompañan durante todo el día, y si no fuera por la intervención divina estaríamos a merced de ellos.